está muy bien para regalar, el kit básico. Me encanta este corte de pelo. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos. Y bueno, pues la Nochebuena y la Navidad ya han pasado, han sido días de pausa, de mesa compartida, de conversaciones largas y de momentos que se quedan. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, pero bueno, ahora toca volver poco a poco a la rutina sin prisas, agradeciendo lo vivido y encontrando de nuevo calma en lo cotidiano. Las imágenes que vais a ver a continuación son de unos días antes, porque los momentos de Nochebuena y Navidad os los quiero compartir en otro vídeo y como casi siempre, pues eso, en casa. Y bueno, pues ya sabéis que mi día empieza con un desayuno tranquilo. Hoy en el desayuno voy a preparar pues algo especial pero sencillo a la vez. Unos waffles con frutos rojos y un poco de sirope de arce. Yo los frutos rojos pues a veces los compro frescos, otras veces los tengo congelados. Esta vez pues los tenía congelados, así que los pongo, nada, 30 segundos en el microondas y se quedan perfectos. Y nada, pues deciros que mi reflexión de hoy es que las Navidades nos recuerdan que la vida va de esto, de sentarnos sin prisas, de compartir, de agradecer lo que tenemos y también de aprender a soltar. Así que volver a la rutina no es perder la magia, es encontrarla de nuevo en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en estos momentos que parecen simples, pero que son los que de verdad construyen hogar. La verdad es que da penita, porque ahora veo estas imágenes de cómo han sido las Navidades y la verdad es que ha habido mucha magia. Pero bueno, pues eso, pues todo pasa, pero todo queda pues en el recuerdo. Así que de momento vamos a hacer estos waffles y vamos a disfrutar de un buen desayuno como a mí me gusta. A mí ya sabéis que me encanta sentarme a desayunar tranquilamente en calma, porque hay momentos en los que el silencio lo dice todo. Y sentarse sin prisas, observar, pensar y simplemente estar
Para mí, después de pues, días intensos de hacer un montón de cosas aquí en la casa, la calma se vuelve necesaria. La vida no siempre pide grandes gestos. A veces solo nos invita a escuchar, a agradecer lo vivido y a confiar en que paso a paso todo encuentra su lugar. En esa quietud también se construye hogar. Y ya sabéis que aquí nosotras hacemos hogar. Bueno, aquí os voy a presentar la cajita esta que ha sacado Yepoda para Navidad, para Reyes, bueno, pues no sé, para lo que vosotros queráis regalar o autorregalaros, por supuesto. Así que os voy a enseñar lo que lleva dentro porque es una maravilla. Trae con una etiqueta de estas para poner en la maleta, en el bolso, bueno, pues eso, you look Yepoda, o sea, mirad, luego vienen también con unas pegatinas, para las que seáis fans de poner a las laptops pegatinas, pues aquí también viene pegatinas, y esto como regalo. Y luego pues viene lo básico, de Bubble Double, de Miss Half, de Make My Day, de Midnight Magic, de Repair Hero, de Calm y de Citox. Os explico, esto ya lo conocéis, las que estáis utilizando Yepoda como yo mucho tiempo. Esto es la doble limpieza de Bubble Double, que la doble limpieza ya sabéis que se hace con el de Calm Balm. Primero este y luego ese otro. Entonces os viene ya la doble limpieza, os viene también la mascarilla, la Citox, que es una auténtica maravilla. Viene el kit básico, para los que queráis empezar, de Miss Half, que es la bruma, que es espectacular con ácido hialurónico, que es una maravilla. Te deja la cara súper refrescante, suave, hidratada. Luego tenemos de Make My Day, que es la crema de día, que a mí me gusta muchísimo, la crema de día. Y la crema de noche de Midnight Magic, que esta crema de noche es espectacular porque lleva lavanda y bueno, pues te deja lo que es el cutis estupendo, pues eso, para estar toda la noche nutriéndose con todo lo que lleva. Ya sabéis que Yepoda es todo natural. Y luego lleva pues un serum, el Repair Hero, que es un serum reparador, que puedes utilizar tanto de día como de noche, como tú quieras. Te pones esto y luego tu crema, y la verdad es que pues se te queda una carita. Y luego pues la cajita es muy mona, es una cajita, es de cartón, no es de lata como otras veces, a lo mejor la han hecho así de metal, pero está muy bien para regalar. El kit básico como regalo está ideal, y luego pues tiene este regalito que oye, pues no está nada mal. Y esto sería el kit de promoción que han hecho, se llama The Full Glow Set. Entonces aquí podéis escanear si queréis el código este QR. De todos modos yo os voy a dejar todo en la descripción con el descuento que me dan para todos vosotros. Y la verdad es que pues eso, me ha parecido un buen regalo. Holiday Glow.
Yo ahora ya sabéis que es algo que hago a diario, tanto por la mañana como por la noche. Me encanta sobre todo la doble limpieza. Para mi gusto lo que le falta a este kit es el contorno de ojos. El contorno de ojos es espectacular. A mí es algo que me gusta muchísimo. Tiene baba de caracol, es todo natural y la verdad es que todas estas ojeritas pues te las quita bastante rápido. Así que ya sabéis, voy a empezar con The Calvin. Con un poquito tenéis suficiente, o sea, lo calentáis así en las manos y os lo extendéis, porque siempre queda algún resto por ahí, que digo yo, sobre todo de lo que es la máscara de pestañas. Y luego yo lo que siempre hago es que con agua bien caliente cojo una toallita de estas pequeñitas, la mojo, la escurro bien y entonces me retiro el producto con la toalla caliente. ¿Y qué ocurre? Que al estar caliente se dilata el poro y lo próximo que te pones pues penetra muchísimo mejor. Entonces me lo retiro. Y entonces ya doy paso a lo que es la espumita del segundo paso de Double Double, que con uno tenéis más que suficiente. Y esto ya te deja la cara impresionante, súper limpia, depurada, fresca. Es que es una sensación de frescura lo que notas en la piel, es como si respirara. Me he cortado el pelo, no hacía falta, tenía muy estropeado ya del verano, y eso que me lo corté. Y lo mismo, la toallita, agua bien caliente, que a veces hasta me quema las manos, pero yo ahí aguanto. El nuevo tutorial os estoy dando yo aquí ahora. Y lo mismo, bien caliente, para retirar el producto. Y no necesitáis ni algodones, ni nada. Luego la toallita se lava. Estas toallitas yo solo las tengo para esto. No las tengo para otra cosa. Y ya tendríamos la doble limpieza. Ahora cogemos un poquito lo que es la bruma de Miss Huff. Lleva ácido hialurónico y es que me encanta, me fascina. Y yo por las mañanas ahora estoy utilizando esta crema de día, que no es la que viene en el set, esta es otra que es un poco más así, como más fluida, pero me gustan las dos, o sea, las dos son ideales. Y el contorno de ojos, el contorno de ojos es algo que, pequeños toquecitos, me gusta un montón, sobre todo aquí, las patas de gallo, que ya con esta edad, pues, ¿qué quieres que te diga? Que demasiado bien estamos. Esto no es normal en mis vídeos, pero me apetecía hacerlo hoy. Me voy a poner un poco por aquí, porque yo, cuando me fijo en las cosas, frunzo el ceño, cuando me enfado también. Y entonces tengo ahí, pues eso. Pero nada, esto se reabsorbe enseguida. Me encanta. Y ya yo, pues lo que hago es, me da igual, hoy me lo pongo por la noche o por el día, el serum. Me pongo el serum. Y me lo pongo así, los toquecitos, para que penetre bien. Y ya pues la crema. Ya no me pongo nada más. 2 chup chups. Hidratación a tope. Y este sería mi cara lavada, recién levantada.
ni trampa, ni filtros, ni cartón. Y esto me lo ha dado pues todos los años que llevo utilizando esta maravillosa marca Yepoda, porque me encanta, me encanta, me encanta. O sea, es algo maravilloso, no es nada caro comparado con a lo mejor otras marcas. Tiene un precio pues bastante asequible. Así que nada, si queréis hacer un buen regalo os voy a dejar todo en la cajita de descripción. Yo voy a terminar de vestirme, que hoy tengo muchas cosas que preparar. Y nada, me voy a poner mis pendientes, que ya sabéis que yo sin pendientes no soy nadie. Mi anillito de la menopausia, que bueno, a lo mejor es psicológico, pero me ayuda. Y nada, un buen cepillado en el pelo. El otro día me hice las mechas ya para tenerlo listo para Navidad. Este año la Nochebuena la celebramos aquí en casa. Y me voy a poner manos a la obra. Me encanta este corte de pelo, de verdad. Me gusta mucho. Puedo hacer así unas onditas, en fin, lo que sea. Así que vamos a ponernos al lío, corazones. Y bueno, pues como veis, poco a poco, pues ya el techo va quedando terminado. Pero antes de pintar voy a aplicar un spray para igualar la textura, simulando el acabado original que tiene. Bueno, es un acabado que se llama Orange Peel, que es como piel de naranja. La verdad es que son pasos pequeños, casi invisibles, pero necesarios para que todo tenga coherencia. Entonces, esto es, como digo yo, la pescadilla que se muerde la cola, porque si no terminas una cosa no puedes empezar a hacer otra. En fin, que nada, voy a darle a esto, no soy experta para nada, pero no ha quedado tan mal. Ahora se tiene que secar y luego ya pues pintarlo, porque esto, pues como os he dicho, tiene una textura el techo y entonces, claro, pues lo que hemos reparado, el drywall, es liso y hay que darle pues esa textura. Así que voy a darle esto y ya cuando seque lo pintaré y me voy a poner con lo que es la campana extractora. It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all... La campana extractora ya os enseñamos que, bueno, pues lo hicimos con el mueble que había antiguo de donde estaba el microondas. Nosotros le hemos hecho la caja, pero claro, pues falta ahora añadirle todas las molduras y, en fin, para ponerla bonita. Así que lo primero que voy a hacer es darle una imprimación para que se coja bien la pintura y, bueno, pues luego colocar las molduras, pintarla, en fin, darle forma a ese conjunto que poco a poco pues va a empezar a sentirse como parte de la casa. Para mí, pues esto, hacer hogar también es esto, cuidar los detalles y disfrutar sobre todo del proceso sin prisas. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. No os imagináis la de vueltas que le he dado yo a ver cómo le ponía las molduras, qué tipo de molduras, para que no pareciese ni un cajón, ni tampoco, en fin, que al final me he decidido por estas molduras sencillas, pero la verdad es que estoy encantadísima del resultado. Wander around with you, you and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you.
Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas. Y ahora sí, por fin, hoy os voy a mostrar el resultado final de la despensa, de mi despensa soñada, My Dream Pantry. Y bueno, pues eso, enseñaros cómo ya voy a darle los últimos retoques, ajustando pequeños detalles, como pues eso, poner silicona, tapando los tornillos con los que hemos puesto las baldas, y ya empezar a organizarla. Porque colocar cada cosa en su sitio y pensar en el día a día, en lo práctico, en lo que, bueno, pues cómo me va a hacer más fácil encontrar las cosas. Ordenarlo también es una forma de cuidarnos y de preparar el hogar para lo que viene. Así que termino estos últimos retoques de la silicona, de tapar todo bien y me pongo al lío. Y ahora pues viene la parte para mí más divertida, que es organizar la despensa de forma práctica y funcional, pensando el uso real del día a día, que todo esté a la vista, que sea fácil de encontrar y cómodo de mantener, por supuesto. Así que, bueno, pues he pensado que voy a dejar los pequeños electrodomésticos a la vista, para, bueno, pues eso, para el uso diario y que no sea una complicación, sino parte de la rutina. Para mí el orden no es solo estética, es una forma de simplificar, de ganar tiempo y de vivir la casa con más calma. Cuando cada cosa tiene su lugar, todo fluye muchísimo mejor y nosotros, desde luego, también. Así que, como estáis viendo, aquí tiene todo su lugar, hasta este pequeñito microondas, que ya sabéis que lo cambiamos por el grandote este que siempre en las cocinas americanas está encima de lo que son los fuegos de cocinar, y porque nosotros con uno pequeñito tenemos suficiente, porque solo lo utilizamos para calentar algún plato de comida de vez en cuando y lo que son líquidos. Entonces, bueno, pues voy a organizarlo todo de manera que, pues eso, como a mí me gusta, pero con la practicidad de tenerlo todo a mano.
Pero antes de enseñaros el resultado final, quiero preparar unas galletas de mantequilla con forma de motivos navideños. La verdad es que es una receta de Thermomix, la receta de las galletas de mantequilla. Es muy sencilla. Os voy a dejar la receta en la descripción del vídeo. Ya os digo, son súper fáciles de hacer y quedan deliciosas, perfectas para seguir disfrutando pues un poquito más de la Navidad, de esos excesos. Yo este año sí que es verdad que, bueno, pues una querida amiga me ha traído una bandejita de polvorones, que lo hemos disfrutado mucho, pero nada más. No he comprado turrón, no he hecho este año nada de nada, porque la verdad es que todos excesos luego al final terminan pasándonos factura. Así que este año, lo que es el tema de dulces, quitando de las galletitas, los polvorones y algunos bomboncitos, pues nada más. Así que nada, como os digo, os dejaré la receta en la descripción, porque estas galletas se pueden hacer todo el año. Yo ahora les he puesto pues eso, en unos moldes con motivos así más navideños, pero normalmente estas galletas se hacen bolitas y se aplastan con un tenedor y se les pone un poquito de azúcar, que yo a estas no les he puesto azúcar por encima, y la verdad es que están, pero buenas no, lo siguiente. Una vez horneadas, simplemente hay que sacarlas y ponerlas en una rejilla para que no el calor no las haga blandas, y ya pues eso, a disfrutarlas con un cafetito o como tú quieras.
Y ahora, pues, mientras me tomo el café, pienso en todo este proceso de reforma, en que la estamos haciendo nosotros poco a poco, con nuestras manos, con esfuerzo y con muchísima ilusión. Hay muchas cosas que todavía no están terminadas, pero la verdad es que no nos agobia. Vamos a nuestro ritmo, disfrutando del camino, aprendiendo y adaptándonos, porque no se trata solo de acabar una obra, sino de construir un hogar con calma y sentido. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar con unas imágenes de la despensa, pero antes espero que disfrutéis muchísimo de estos últimos días del año y del fin de año. Y para el 2026 solo deseo que tengamos salud, calma y motivos para seguir agradeciendo cada día. Gracias por acompañarme, por estar al otro lado y por formar parte de esta pequeña gran familia youtuberil que os quiero, que, como os digo, os dejo con imágenes de la despensa y que, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!